La onda gravitacional de la colisión de dos agujeros negros llegó a la Tierra después de más de 7.000 millones de años. Duró una milésima de segundo, tiempo suficiente para ser registrada. 21 de mayo, 1999. La onda sonora de la colisión de dos agujeros negros llegó a la Tierra después de más de 7.000 millones de años. Duró una milésima de segundo, tiempo suficiente para ser escuchada. 21 de mayo, 1957. La onda gravitacional de la colisión de dos agujeros negros llegó a la Tierra después de más de 7.000 millones de años. Abuelo, ¿estás ahí? Duré una milésima de segundo, tiempo suficiente para ser registrada. 21 de mayo, 2084. La onda lumínica de la colisión de dos agujeros negros llegó a la Tierra después de más de 7.000 millones de años. Duró una milésima de segundo, tiempo suficiente para ser recordada. Somos pequeños y el pasado está por delante. 15 de marzo de 1989. La abuela y yo recogiendo moras en el jardín de la casa. Ese día conocí la acidez de la fruta cruda y la dulzura de que la hayamos recolectado juntos. Aquí estamos, abriendo la caja de galletas que solo contiene hilos. Es real cerrar los ojos y sentir la luz filtrándose entre las hojas del algarrobo. Es real escabullirse debajo de la mesa del comedor. Es real el sabor del raspadillo en la playa. Es real el olor del jardín por la mañana. Es real ver al abuelo picar pan para los pajaritos. Es real el Malibú rosado, ese indomable monstruo color palo rosa estacionado frente a la casa que un día desapareció. ¿Fue así o nunca estuvo ahí? En alma, corazón y vida. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción que llevo, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Esta es la canción criolla. Hacia Se sentó desde
cuarentón. Ustedes canta el señor Nino. Que en tu voz divina un saludo especial a mi primo que me espere para Capitán Pacho Alfredo López se tiene la bola cerca del círculo central y hace una extraña gambeta para poner el juego. ...21 de mayo de 1999... Lo más valioso, lo que verdaderamente vale, es tener un corazón que late, pero muy fuerte, cuando se siente dentro de sí como si fuera un eco. En ese lugar ya no interesa ni el tiempo ni la distancia. He abierto la caja de galletas que solo contiene hilos, y ahí estoy yo, siguiendo un hilo en la oscuridad. ¿Estás ahí? ...10 de diciembre del 2012... Un aviador cayó en una isla y sobrevivió 30 días solo comiendo palta. Un aviador cayó en una isla y sobrevivió 70 días solo comiendo palta. Un aviador cayó en una isla y sobrevivió 150 días solo comiendo recuerdos. En ese jardín había un palto. Hoy ya no está. El tiempo parece haberse detenido, al tiempo que los objetos se han hecho cada vez más y más pequeños. La abeja está a punto de extinguirse. Abuela, yo recordaré a tu abeja. Un viaje a Tierra Santa con el tenedor en el bolsillo, los zapatos al revés y los lentes equivocados. Entre el saber y no saber, los dos seguimos ese hilo en la oscuridad. ¿Estás ahí? Ese día en el jardín de la casa me contaste la historia de tu orquídea.
La flor de esta orquídea imita la forma de una abeja hembra hoy extinta. La única memoria que queda de la abeja es una pintura hecha por una flor que está agonizando. Yo recordaré a tu abeja, orquídea. Muchas gracias, señora Emilia Núñez de Mesones. Su voz es maravillosa. No sé cómo antes usted no haya podido intervenir. Ese tengo, no cantes ese hermano, no ves que es peligroso, desnudar un dolor. No ves que en esa historia de amor y de miseria hay una bestiaria parodia del amor. Propiamente te digo, que habla de mí ese tango, esa mujer es bella, mi desesperación. Y esos versos me duelen porque son de reproches